tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiere decir que la primera palabra de Pablo aquí a Timoteo es esfuérzate. Ya hemos hablado en estudios y en mensajes de cómo se repite tanto en la Biblia la palabra esfuérzate. Que cuando Dios llamó a Josué, en unos 5 o 6 versículos, le repitió 3 veces la palabra esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerce y sea muy valiente. Entonces, aquí le está diciendo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué esfuérzate? Porque Pablo sabía que aunque la gracia es un don inmerecido, gratuito, que recibimos los hombres, todo lo hizo Cristo, nosotros no tuvimos que hacer nada, pero aún cuando es un don, es un regalo, hay que esforzarse. Por eso Cristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes, los violentos lo van a arrebatar. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le está diciendo Pablo, yo sé que tú has escuchado lo que se habla de mí. Son muchas las personas que están hablando de mí. Algunos lo hacen para detratarme, posiblemente le estaba diciendo Pablo. Los judaizantes trataban de hablar de Pablo, tratando de presentarlo como un gran engañador, que presentaba a un Cristo que no era el Mesías. Pero también habían miles que estaban hablando de lo que Pablo estaba predicando y enseñando. Por eso le dice Timoteo, mira, lo que has oído de mí, yo quiero que eso tú encargue a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué quiere decir Pablo? La eficacia de la comunicación de las verdades bíblicas tienen que transmitirse de uno a otro. Por eso Pablo está diciendo, tiene que, así como yo te estoy preparando, como yo te estoy administrando estos misterios, tu trabajo tiene que ser preparar, que encargue a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. El trabajo mayor que puede hacer un hijo de Dios es poder pasarle a otro lo que él recibió. Cuando esa cadena falla, ¿cuál es la cadena? Bueno, lo que yo recibí, el hombre que me ganó a mí para Cristo, Héctor García, que ya está en la presencia del Señor, me entregó a mí el Evangelio, me enseñó el Evangelio, me lo entregó. Ahora, después que él me ganó para Cristo y me enseñó, me toca a mí pasarle eso a otro y a otros. Si a esas personas que yo le paso lo que recibí, se lo pasan a otras personas, entonces la evangelización se va a realizar rápido y efectiva. Lamentablemente, lo difícil es encontrar quien sea capaz de enseñar también a otros. Algunos por egoísmo se quedan con lo que recibieron y solamente lo consumen ellos. Otros lo reciben, pero entonces no tienen la fidelidad para entregarlo como lo recibieron, y en vez de bien, lo que hacen es mal. Por eso le dijo, encárgale a hombres fieles, son los únicos que podrán transmitir lo que reciben los fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. El 3, tú pues, a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Verdad?
Ahí Pablo le está diciendo a Timoteo, el ministerio que tú has recibido, en otra parte dice que lo recibió por la imposición de las manos que le pusieron encima, te vas a traer penalidades. No es una buena noticia para el cristiano de hoy, que le tiene mucho miedo a los procesos, le tiene mucho miedo a las persecuciones, le tienen mucho miedo al qué dirán, y ayudado por una cantidad de maestros y predicadores que han llevado hoy un mensaje light donde se saca del evangelio todo lo que significa penalidades. La gente no quiere que le hablen de un evangelio que en él se pasan pruebas y dificultades, y que el hecho de nosotros llevar estas verdades al mundo trae hostilidad, trae confrontación, nos encontraremos enemigos. Si Cristo encontró enemigos, si Pablo encontró enemigos, si Pedro encontró enemigos, si los grandes predicadores del siglo II encontraron enemigos que tenían que vivir en las catacumbas para poder sobrevivir allá en Roma, si en el siglo XV los reformadores, la mayoría fueron quemados vivos por llevar la verdad del evangelio, la iglesia debe estar bien consciente de que el llevarle estas verdades que salvan a la humanidad va a producir penalidades. Se recuerden cuando Cristo le dijo a las mujeres mientras iba a la cruz, ellas venían llorando y Cristo le dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y sus hijos, porque si conmigo están haciendo esto, ¿qué será con ustedes? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Nos está diciendo a nosotros, debemos tener capacidad para soportar. Es el problema de los cristianos de hoy. No tenemos capacidad para soportar. Desde que nos hacen algo, de una vez nos atrincheramos y comenzamos a perder la comunión y comenzamos a lamentarnos y comenzamos incluso muchas veces hasta a acusar a Dios de nuestra situación. Tú pues sufres penalidades. Pablo en un momento le tuvo que decir a los corintios cuál era su background. Y él le decía, miren, si yo tengo que gloriarme en algo, ¿saben qué me voy a gloriar? En todo lo que yo he pasado. Me han dado cantidad de azotes, he estado en peligro de río, peligro entre los ladrones, en una ciudad me descolgaron por el muro y prácticamente me dejaron como muerto, Dios me libró ahí, he sido azotado no sé cuántas veces, en otra palabra dijo, a partir de ahora que nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi carne las marcas del Señor. Cuando él se refería a las marcas del Señor, estaba diciendo las pelas, los golpes que Pablo recibió por el mensaje que llevaba. Y hoy lamentablemente, mis hermanos, lamentablemente, los que llevamos la palabra, no queremos sufrir nada por causa de la palabra que nosotros estamos llevando. Cuando le dieron la primera golpiza a la iglesia primitiva, dice que cuando lo golpearon, le dieron una pela para que no siguieran predicando. Dice que ellos comenzaron a alabar a Dios alegre de que fueron tomados en cuenta para padecer por causa de Cristo. O sea, para ellos era un gran honor el pasar dificultades por causa del evangelio. Pablo quiere que Timoteo tenga eso en su mente para que cuando le llegaran las oposiciones, él ya estuviera preparado. El versículo 4 le dice una verdad tan grande a Timoteo y te la dice a ti.
ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a Timoteo? En la milicia romana era totalmente prohibido que un militar, paralelamente con lo que era su responsabilidad de soldado, asumiera otro compromiso, llámese negocio, llámese, bueno, no podían comprometerse en nada que no fuera su carrera militar. El gobierno romano, el imperio romano, eso está en la historia, gastaba una gran cantidad de dinero en lo que era el presupuesto para los soldados. Un soldado romano tenía muchos privilegios y ellos se concentraban solo en lo que era la milicia. Por eso le dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, ninguno que milita, que es soldado romano, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A qué se refiere Pablo cuando nos habla a nosotros aquí? Lamentablemente nosotros, aún con llamado, aún Dios poniendo en nosotros ministerios, muchas veces lo descuidamos porque nos enredamos. Dios nos ha llamado a ser militar de su reino con todos los privilegios que eso conlleva, porque no hay nada mejor que estar en la milicia del Señor. Sin embargo, nos enredamos, como dice la parábola del sembrador, la semilla que cayó bajo los espinos, que los espinos son los afanes de la vida que ahogan la palabra. Y a veces nosotros como cristianos con llamado, que sabemos que Dios ha puesto algo especial en nuestras vidas, le echamos mano a esto, le echamos mano a aquello. Usted ve la gente que no le sobra tiempo para orar, no le sobra tiempo para congregarse, no le sobra tiempo para leer la palabra. Eso es enredarse en los negocios de la vida. Y a los que le dedican menos tiempo es a lo más importante, como dice aquí el apóstol Pablo. El que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En el 5 le dice, y también, oigan, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Óigame bien, primero le pone el ejemplo del soldado, que el soldado tiene que concentrarse casi en un 100% en sus obligaciones en la milicia. Ahora pasa a decirle, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Recuerden que el apóstol Pablo tenía un alto conocimiento de las carreras olímpicas. Carreras que se originaron en Grecia y que Pablo era un ciudadano romano con una cultura amplia también en lo que tenía que ver con todos los griegos. Y el apóstol Pablo está hablando de esas carreras olímpicas que se llevaban a cabo. Y dice aquí que los luchadores que luchaban como atletas no eran coronados, sino lo hacían legítimamente. Lo que indica que nosotros que estamos trabajando para el Señor tenemos reglas. Así como los juegos tienen reglas, todos los juegos tienen reglas. Hasta el dominó tiene muchísimas reglas. La pelota tiene reglas. Un jugador de pelota, el bateador cuando batea, tiene que mantenerse dentro de unas rayas que están establecidas para correr. Aunque dé un hit y llegue a primera, pero si cuando llegue a primera puede ser un doble o un triple, pero si él se sale de la raya donde hay que correr, el umpire le canta out de una vez, porque se salió, no lo hizo legítimamente. Ustedes ya han conocido, los que tienen cierto conocimiento de la pelota, de béisbol,
Hay casos, por ejemplo, Sammy Sosa es un caso muy conocido en nuestro país. Sammy Sosa era un candidato al Salón de la Fama. Todos recuerdan aquella competencia de jonrones de Mike Maguire y Sammy Sosa. Y todo el mundo pensaba que Sammy Sosa iba a llegar al Salón de la Fama. Sin embargo, un día, cosas, no sabremos decir si de Dios o qué, pero un día Sammy Sosa bateando, hizo un swing y de repente el bate se rompió. Al romperse el bate, un corcho que había dentro del bate se salió. Y cuando vieron eso, que lo examinaron, se dieron cuenta que por mucho tiempo Sammy estaba usando un bate con un corcho por dentro que lo hacía más pesado y que lo hacía que cuando le daba a la bola corría más. Entonces él estaba compitiendo con otros que usaban bates normales y Sammy usaba un bate con un corcho ilegal que hacía que la bola saliera más rápido. ¿Qué pasó con él? Inmediatamente pasó eso, lo descalificaron. ¿Por qué? Porque dice aquí, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Todos estamos luchando aquí como atleta del reino, corriendo una carrera. Y por más que usted trabaje para Dios, por más que usted haga en el ministerio que Dios le ha colocado, si usted en ese caminar con Dios no lo está haciendo legítimamente, a usted le va a pasar y a mí como a Sammy Sosa. Aunque ganó competencia de jonrones y aunque tanta gente lo aplaudió cuando daba los jonrones, pero estaba usando un bate que estaba ilegítimo, ilegal. Ahí mismo perdió lo más por lo menos. Entonces debemos nosotros correr legítimamente. Si tenemos un ministerio, vamos a hacer la cosa como Dios manda. Vamos a hacerlo. Eso es como vemos hoy. Es muy duro decirle esto que le voy a decir, mis hermanos, muy duro. Créanme que para mí es muy duro lo que le voy a decir. Pero para mí es muy chocante y cuesta arriba cuando yo veo gente de este país que se han ido de aquí, gente con ministerio, con llamado, y que dicen que Dios le habló y que Dios le ministró y que el Señor le abrió la puerta para irse, y cuando se iban le dijeron al cónsul que iban a durar 1 o 2 meses en Estados Unidos, pero ya llevaban la intención de quedarse ilegal. Se quedan ilegal siendo cristianos allá en Estados Unidos, que eso para mí es no luchar legítimamente. Porque ¿qué es lo legítimo? Lo legítimo es que si yo me voy a ir a predicar a Estados Unidos y me voy a quedar allá, consiga desde aquí un permiso de trabajo para poder quedarme en Estados Unidos. Ah, no, yo me fui, fue Dios que me mandó, pero que Dios no aprueba lo que no es legítimo. Y si Dios te quiere sacar de este país, yo creo que Él lo va a hacer por la vía legal. Porque el que no corre legítimamente no es coronado. Entonces después vienen llevándose todo por delante con lo que Dios ha hecho. Que Dios, yo sé que Dios es misericordioso y clemente. Pero usted se fue y no lo hizo legítimamente. Nunca Dios va a aprobar lo ilegítimo. Nunca. Nunca. O se quedó en Estados Unidos y se casó por negocio para poder conseguir la residencia. Eso es ilegítimo. Y yo te digo esto con dolor porque conozco mucha gente que lamentablemente han caído en esa trampa. Y yo le digo, no cojamos, no nos salgamos de la base, no nos salgamos, porque el asunto es que al final, el engaño se va a revertir en contra nuestra. Muchos ministerios se han muerto en Estados Unidos por haberse movido ilegítimamente. Luego pasa
al 6, donde le habla de otro tema y le dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Oiga eso. ¿Por qué le está diciendo Pablo esto a Timoteo? Porque hay una realidad y la aprendemos en el campo. Ningún agricultor puede pensar que va a coger una cosecha si primero no siembra. Y el sembrar conlleva un gran sacrificio. Un gran sacrificio el sembrar. Sí, señor. ¿Qué ocurre? Yo vengo de un campo. Yo sé, aunque yo no trabajé mucho, de hecho no me gustaba, pero yo veía a mi papá y yo veía agricultores en mi campo. La lucha que cogían para poder levantar ese conuco, esa parcela, hasta llevar ese arroz, esa habichuela, ese maíz, a poder venderlo en el mercado o comérselo en su casa. Entonces, ¿qué ocurre? En el ministerio es igual. Usted no puede pretender cosechar si no sembró. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, el labrador para participar de los frutos, primero tiene que trabajar. Muchas veces gente que no conoce lo que es un ministerio, cuando ya tú en el ministerio comienzas a cosechar los frutos, mucha gente te critica y lo que hacen es condenarse hablando de ti, que no saben el tiempo que tú vienes sembrando para ahora cosechar. Pero esto es una ley normal de la naturaleza y es una ley normal de Dios y la vida espiritual. Cuando se siembra, llega el momento de la cosecha. Por eso le dice Timoteo, tú sabes que ahora a ti lo que te toca es trabajar. Yo te impuse la mano, tú has recibido dones, tú tienes un llamado, tú has heredado la fe de tu abuela y tu mamá, pero ahora a ti lo que te toca es trabajar. Primero es trabajar, es primero. Lamentablemente la gente de hoy no quiere el sacrificio, no quieren coger lucha. Yo recuerdo cuando yo comenzaba el ministerio, casi 30 años atrás, que yo me metía a los callejones de la Duarte a darle clases bíblicas a unos niños. El ayudante mío era un mendigo ciego que pedía en la Duarte con París, llamado Julio, y él pertenecía a la iglesia donde yo me bauticé, y él era mi ayudante. Oigan eso, un ciego era mi ayudante 30 años atrás en uno de esos callejones paupérrimos de la Duarte con París. Y yo recuerdo que yo salía de la iglesia al mediodía, de la escuela bíblica, y me iba a esos callejones con ese ciego que era el que me reunía a los muchachos en su callejón. Y a veces estaba dándole la clase a esos niños y pasaba uno con una chichigua y se me iban todos los muchachitos y me quedaba yo ahí solo. Era una batalla, una lucha muy difícil. Todo eso, en principio, uno lo hace con tanto amor que el sacrificio no le duele. Pero uno sigue haciéndolo y lo sigue haciendo porque lo hace de corazón. Ahora, llega un tiempo que todo eso que parecía un tiempo perdido, entonces usted, después que pasan los años, comienza a cosechar lo sembrado. Porque Dios, si hay algo que nosotros hemos conocido de nuestro Dios, es que es justo. Óyelo bien, justo. ¿Qué quiere decir eso? La palabra justo significa que la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Y como Dios es justo, nunca va a pasar por alto tu siembra. Nunca va a pasar por alto lo que tú pasaste, lo que tú has pasado. Yo recuerdo un pastor que no sé cuánto podrán de los hermanos que están conectados lo recuerdan, un hombre admirado, el pastor Francisco de Villamella.
Ese pastor ya murió y Ezequiel Molina lo ha mencionado mucho porque era compañero. Francisco Pérez estuvo en uno de los congresos que dimos de mujeres. La hija de él, que vive en Puerto Plata, estuvo ministrando en uno de los congresos que dimos en el club. Y Francisco Pérez, cuando comenzó la iglesia, él tenía que llevar, recuerdo que lo llevamos a predicar un día a la Príncipe de Paz y él contaba su testimonio, cómo él, en un carro, un pala de esos largos, él tenía que durar toda una tarde, cargando hermanos de un campo para llevarlo a la iglesia. Él se duraba 3 y 4 horas dando viajes, llevando a los hermanos, y después que los cargaba, entonces daba el culto, él predicando, y al final a llevarlo a todos otra vez en su vehículo, cargándolo lejísimo. Y eso, el que conoció al final el ministerio de Francisco Pérez, la iglesia que está ahí, la Gran Comisión en Villamella, y otras iglesias, sus hijos, uno de ellos jugador de Grandes Ligas, el otro Ruby Pérez, que es conocido como cantante del mundo. Pero Dios lo bendijo a Francisco Pérez, eso fue notorio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el que siembra, el labrador, el que trabaja la tierra, en este caso el que trabaja para Dios, se entrega para Dios, los hombres le pueden pagar mal, defraudarlo, maltratarlo, humillarlo, pero Dios no, porque Dios es justo, y como la palabra justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, Dios, aunque sea al final, comienza a darle lo que fue el resultado de la siembra. Por eso le dice a Timoteo, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. A ti, joven, yo te digo hoy, debe trabajar para Dios con entrega, con pasión. Eso es una siembra que tú estás haciendo. Ni en la Biblia ni en la historia hemos visto que Dios ha desamparado a aquel que le sirve de todo corazón. Podemos ver a Daniel, podemos ver a los 3 varones hebreos, todos los hombres del Antiguo Testamento que le fueron fieles a Dios. Podemos ver cómo Dios lo bendijo. Pero a los jóvenes les digo, hay que hacer una siembra. Usted no puede pensar cosechar lo que no sembró. A veces vemos muchos jóvenes que son confundidos. Ellos se dejan mover fácilmente por ministerios que ven por ahí, gente que Dios está usando, que están moviendo multitudes, y ellos quieren conseguir eso de una vez de la noche a la mañana. Y creen que eso lo van a conseguir con que le unjan, con que le pongan la mano en la cabeza, con ir a un congreso. No es tan sencillo. Todos esos hombres que usted ve que Dios está usando hoy, sembraron. Y sembraron, no, eso no fue ayer ni antes de ayer. Muchas veces una siembra que tiene 20 y 30 años y que hoy es que están mirando los resultados. En el versículo 7, el apóstol le dice a Timoteo algo que tú debes también recibir. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo está aquí diciéndole a Timoteo, yo espero que tú considere. Mire, cuando usted escuche un mensaje, un estudio, ya sea por el pastor, ya sea por un invitado, aun cuando usted esté ahí crujiendo los dientes y no de acuerdo en lo que se está diciendo y posiblemente usted cree que le están tirando puya y que lo que está pasando es algo que usted cree que viene del hombre, lo menos que usted puede hacer, atiendan, lo menos que usted puede hacer ante un estudio, una predicación que te está confrontando, a todos nos ha pasado, a todos hemos estado en lugares donde Dios trae un mensaje que nos confronta. Lo mínimo que podemos hacer es lo que dice aquí el 7. Considera lo que digo. No lo rechace.
Porque hay mucha gente que cuando se le enseña algo que no les conviene, lo que hace es rechazarlo de una vez. Eso no es de Dios. No, eso es el pastor, eso es ese predicador. Lo rechaza. No, Pablo está diciendo, considera lo que te digo. No lo rechace, analízalo. No lo entendiste, ora a Dios y dile, Señor, dame a entender si eso es así y si tú quieres que yo lo haga de esa manera. Considera lo que digo. Y si tú lo consideras, si tú lo analizas, el Señor te dé entendimiento en todo. Un entendimiento que debemos pedirle a Dios. Pedirle a Dios, Padre, dame entendimiento. ¿Para qué? Para yo conocer tu perfecta voluntad, que no es fácil. La perfecta voluntad de Dios no es fácil, pero usted le pide, dame entendimiento. Porque miren cómo le dice Dios a su pueblo, no sean como el mulo y el caballo. Oiga eso. No sean como el mulo y el caballo, que solamente se someten porque tienen un freno. A un caballo, a un mulo, usted no le puede decir, ven por aquí. Dígale a un caballo, tiene que estar demasiado adiestrado para usted decirle a un caballo, ven por aquí, tírate por allí, ven, dobla, coge a la derecha, coge a la izquierda, ahora dale más rápido, ahora detente. No. ¿Sabe cómo usted logra eso con un caballo? Con un freno. Usted quiere que él se detenga, le jala el freno. El freno es un hierro en la boca, amarrado a la barbilla. Y cuando el que va montado en el caballo lo quiere frenar, él quiere correr, pero cuando le hacen así y le jalan ese freno, ese tiene que parar. Cuando el jinete, el que va montado, le dobla el freno a la derecha, él coge para la derecha. Pero cuando el jinete se lo dobla a la izquierda, él coge para la izquierda. Pero quítele el freno para que usted vea. Entonces, Dios le dijo a su pueblo, ustedes no me sean como el mulo y el caballo, que para obedecer es a través de un freno. ¿Cuál es ese freno? Que muchas veces Dios tiene que ponernos freno a nosotros. Ah, es que tú no vas a entender qué es lo que yo quiero. Ahí viene el freno, ¡pam!, una enfermedad. Ay, papá. Ah, pero es que tú no quieres entender el lenguaje de Dios. ¡Pam!, un problema con un hijo. Ah, que tú no lo vas a entender. ¡Pam!, te quitaron el trabajo. No lo entiendes, ¿verdad que no? ¡Pam!, entonces ahora yo te voy a llevar a que pierda todo lo que tú tienes materialmente. Ya cuando ese freno comienza a jalarlo, entonces tú comienzas a entender, espérate, déjame detenerme. Creo que debo buscar a Dios. No estoy orando, no me estoy congregando. No quise entender por la buena los estudios que me estaban dando. No quise llevarme de lo que dice la Biblia. Dios me está hablando por los profetas, por los predicadores. Voy al culto y sin el pastor saber nada, la palabra viene y me da. Como no quise obedecer por la buena, por lo que oí, entonces me tuvieron que colocar el freno. Por eso le dice Pablo a Timoteo, considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces le pone una referencia y le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Ahora Pablo le está diciendo, a mí me encanta lo de Pablo, ¿sabe por qué? Porque él mandaba a Timoteo a pasar lo que ya él estaba pasando. Hay gente que le gustan hablarle a los demás y mandarlo a hacer cosas que ellos no hacen. Y es muy fácil usted hablarle al otro sin usted saber lo que es pasar por eso. Cuando Pablo le dice a Timoteo que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo, miren cómo dice en el 9, conforme a mi evangelio, en el cual yo, Pablo, miren, el 9 dice, yo sufro penalidades. Y dice Pablo, y mis penalidades, oye cómo son, hasta prisiones, a modo de malhechor. Oye lo que está diciendo el apóstol Pablo.
Mira, Timoteo, yo he pasado tanto por este evangelio que hasta en prisiones he estado, y muchas veces escribió estando preso, y me han tratado como a un malhechor. Ustedes saben que hubo lugares donde a Pablo lo levantaron y era en el aire que lo llevaban. Uno gritaban una cosa, otro gritaban otra. Y Pablo tuvo que hablarle en dos idiomas. Y cuando le habló en dos idiomas, que vieron el tipo de hombre que era, con una ciudadanía romana y hablando varias lenguas, entonces lo bajaron y lo escucharon. Pero él pasó de todo. Miren, el que no es procesado, óigalo bien lo que le voy a decir, el que no es procesado y trabajado por Dios, tiene muy poca autoridad para orientar, para guiar a los demás. Porque eso es algo, diría yo, indispensable para todo líder, para toda persona que quiere ser efectivo en lo que es ganar almas y consolidarla. Cuando usted habla de lo que no conoce, lo hace sin autoridad. Por eso dice el apóstol Pablo, yo sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Pero oiga lo que dice Pablo, mas la palabra de Dios no está presa. Está diciendo, yo he tenido que predicar preso, pero yo lo hago contento porque la palabra nadie la puede meter presa. ¿Por qué Pablo decía la palabra no está presa? Porque estando preso, el apóstol Pablo, que casi la mayor parte del tiempo de su ministerio lo pasó preso, lo cual era un plan de Dios para que hoy nosotros pudiéramos tener esas joyas que son las 13 epístolas del apóstol Pablo, que la escribió estando en prisión, que de no haber estado preso, nosotros hoy no tuviéramos esas cartas. Porque él se la mandó a esas iglesias que él levantó, porque no podía estar con ellos y le enviaba cartas desde la cárcel. Por eso está diciendo, aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa. Como decía, creo que un coro hace mucho tiempo que lo escuché, decía Pablo, yo no estoy solo en medio de las pruebas. Decía Pablo, aquel testigo fiel, aunque en mi cuerpo llevo las cadenas, traigo en mi alma la esperanza de Israel. Le está diciendo, yo estoy preso con cadena, pero yo llevo la esperanza de Israel y de los gentiles. Quiere decir que el apóstol Pablo dice, la palabra de Dios no está presa. El 10, por tanto, todo lo soporto. A mí me gustaría saber si usted que me está oyendo, que ahora está conectado, los que van a verme y a oírme después que termine la transmisión, podrán unirse al apóstol Pablo, donde en el versículo 10 del capítulo 2 de 2 de Timoteo dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Estará la iglesia, mis hermanos, óiganlo bien, usted como iglesia, no vamos solamente a pensar en líderes, pastores, evangelistas, profetas, misioneras, cualquier hermano que es salvo. ¿Estará usted dispuesto, como dice aquí Pablo, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos? ¿Usted está dispuesto a soportar muchas veces hasta perder cosas de valor? ¿Le ha pasado a usted que para que un hermanito no tropiece, usted mejor ha dejado cosas así? ¿O nada más a mí me ha pasado? Que hay cosas que usted muchas veces las suelta en banda, como dicen, por amor a que no tropiece a alguien. ¿O ha conocido usted a alguien o le ha pasado a usted que por reclamar un derecho ha tirado por el suelo hasta el testimonio del evangelio y ha hecho tropezar a un nuevo creyente?
o ha hecho que alguien blasfeme del evangelio por usted no aguantarse y ejecutar en la carne para resolver un problema que posiblemente fue una injusticia la que te pasó. Pero Pablo a los Efesios le dice también, es mejor sufrir el agravio ante dos hermanos que se fueron a los tribunales por una deuda, un problema que tenía uno con el otro. Y le dice Pablo, ¿y para qué fueron a donde los impíos a tratar un asunto que ustedes entre los hermanos podían resolver? ¿O por qué mejor no sufrieron el agravio? Ah, pero es que el cristiano de hoy no quiere aguantar nada. ¿Por qué tantos problemas matrimoniales? ¿Por qué tantos problemas de divorcio? Una gran cantidad de gente que se divorcia, cuando usted analiza, eran cositas triviales, cosas que se podían resolver con un simple perdóname, mi amor, me equivoqué, yo fui culpable, yo no debía hacer eso, me dejé engañar, pero perdóname, tú tienes la razón, y aunque no la tenga, si es necesario, dásela, porque dijo Cristo, al que quiera meterte a pleito y te quite la túnica, dale la capa también. El que quiera buscar problemas contigo, déjate llevar y no le lleve la contraria. Todo eso lo dijo Cristo. Pablo está diciendo aquí, por tanto, todo lo soporto. Yo digo que muchas veces usted, para que un creyente no tropiece, porque déjeme decirle algo, agárrate ahora. Ay de aquel que hace tropezar a un hijo de Dios. Cristo dijo, ay del mundo por los tropiezos. Cristo hablando. Ay del mundo por los tropiezos, porque imposible es que no hayan tropiezos. Pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Porque es mejor coger una piedra de molino, mucho más grande que un bloque, amarrársela en el cuello y tirarse al mar, que hacer tropezar a uno de esos pequeños que creen en mí. Cuando usted analiza eso, usted va a pensarlo 2 veces para hablar. ¿Cuánta gente veo yo que hablan cosas, incluso casos de madres con sus hijos que no son cristianos, y en el hogar hablan de cosas de la iglesia, a veces hasta criticando a hermanos de la iglesia frente a sus hijos que no son cristianos, y después quieren llevarlo a una actividad para que se conviertan? ¿Cómo se van a convertir si no están viendo en usted un cristianismo real? Entonces, si usted, por su inmadurez, por su falta de conocimiento o por su apego a cosas materiales, hace tropezar a alguien, entonces se la vas a ver con Dios. Pablo dice, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, con gloria eterna. Oigan eso, Pablo está diciendo, yo estoy dispuesto a pasar lo que sea. Yo vuelvo a repetirle, el cristianismo de hoy no quiere soportar nada, nada. Tenemos las iglesias llenas de una cantidad de ñoños, cristianitos ñoños. Por cualquier cosita ya están pidiendo una carta, que se van de la iglesia, que van para otro lugar, porque le hablaron mal, porque esto, y de esa manera, con su inmadurez, se convierten en una bola de billar para arriba y para abajo. Y donde quiera que van, producen problemas. Porque si usted no deja que el gran maestro en su taller donde Dios te llevó, te trabaje, te forme, te cambie, produzca en ti los cambios necesarios para que dé frutos, y tú te vas sin haber terminado Dios la obra en ti, donde quiera que llegue, como te fuiste crudo, allá lo que vas a ocasionar otros problemas.
Entonces, nosotros debemos por todos los medios, tratar de que esta carne, que es la que se levanta, someterla. Y que muchas veces la carne que no tiene paciencia, porque ese es el problema, la carne no tiene paciencia. Yo recuerdo cuando yo comencé el ministerio, yo he estado en el ministerio, gracias al Señor, casi desde que me convertí. Pero cuando adquirí más responsabilidades, ya comenzaban a darme cargos importantes. A lo primero yo, regularmente me decían las personas, mire, ¿sabe lo que dijo fulano de usted? Y cuando me decían eso, yo de una vez le decía, ok, espérate, y con la persona ahí de una vez marcaba el teléfono, fulano de tal, sí, mire, usted dijo esto, y ahí lo rellenaba. Hasta que Dios me dio a entender que las cosas no son así. Que diga todo el que quiera. No pierda tiempo conmigo diciendo lo que dijo fulano, ni nada de eso. Yo no tengo tiempo para eso. Cuando usted comienza a oír todo lo que dicen y usted se desenfoca. No. Yo he dicho algo, lo he repetido muchas veces en estudio y en mensajes. Lo que le toca hacer a Dios y al tiempo, usted no lo puede hacer. Deje que el tiempo pase, que se va a encargar de que los que estaban confundidos terminen diciendo, yo estaba equivocado, esa persona no es lo que yo pensaba. O que Dios, como sabe hacerlo, y en el Salmo 37 te lo enseña, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Eso quiere decir que cuando Dios te dé la razón, lo va a hacer de una manera frente a todos, porque el mediodía es una hora donde hay mucha gente en el medio. No lo va a hacer en la noche ni a las 2 de la mañana. No, tu derecho lo va a exhibir como el mediodía, para que todo el mundo lo vea y se tape la boca y diga, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. Pero tú tienes que dejar que sea Dios que lo haga. Y que Dios lo haga en su tiempo. Mientras tanto, sufre penalidades. Pablo dice, hasta prisiones a modo de malhechor, que te digan ladrón, malhechor. Todo lo que quiera que lo digan. Todo lo que quiera que lo digan. Ahora, tú sufres esas penalidades, encomienda tu alma al gran Creador y dice, y haz el bien.